Saludos, estimados estudiantes. Seguimos dentro del módulo número 3, en el cual estamos trabajando la estructura general de los programas computacionales. La semana pasada ustedes tenían que revisar el material en el cual trabajábamos los conceptos de diagrama de flujo. Aquí les vuelvo a repasar la simbología con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Si ustedes pueden observar, el primer símbolo que ustedes tienen es el símbolo que debe aparecer al inicio y al final de todo programa, utilizando lo que nosotros llamamos diagrama de flujo. Las líneas de flujo, que es el segundo símbolo que ustedes ven en pantalla, para indicar el orden de ejecución de las distintas operaciones que se van a estar planteando. Para indicar la entrada y salida, el símbolo de paralelogramo, que es el tercer símbolo que tienen allí de color amarillo. Cada vez que vamos a hacer un tipo de proceso, es decir, algún tipo de operación matemática, utilizamos entonces un rectángulo, y para los problemas de decisión utilizamos entonces el símbolo que tienen aquí, que es un rombo, en el cual vamos a trabajar si algo es verdadero o si algo es falso. Bien, vamos entonces a ver el primer problema que ustedes tuvieron que haber realizado en la práctica número 2. El problema decía lo siguiente: una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra. Introduzca el valor de la compra y el programa debe imprimir cuánto deberá pagar finalmente por su compra. Ok, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan identificar cuáles son los datos que yo necesito para poder realizar un proceso y luego obtener un resultado. Básicamente, todos los programas computacionales tienen tres partes: lo que son la parte de entrada, lo que es la parte de proceso y luego entonces la salida o resultado, que es lo que nosotros podemos apreciar en pantalla. Entonces, para este primer problema de la práctica número 2, nosotros lo vamos a desglosar precisamente en estas tres etapas: entrada, proceso y salida. Veamos entonces. Aquí nuevamente estoy colocando el enunciado del programa. Vamos a trabajar con los tres bloques. Como datos de entrada, observen que a mí me están diciendo que el programa quiere calcular el valor de una compra y me piden que introduzca el valor de la compra. Eso me indica a mí que dentro de mis datos de entrada, si yo no introduzco cuánto fue la compra, yo no puedo hacer nada. Así que ese dato de entrada yo lo voy a colocar el valor de la compra, que aquí lo he denominado con la letra C minúscula, porque siempre tenemos que darle una variable para poder almacenar los datos. Ahora bien, recuerden que cuando yo voy a comprar algo, nosotros no hablamos en números enteros, sino con números decimales. Es decir, yo les puedo decir que la compra fue de $35 con 45 centavos. Sería 35.45. Entonces, como voy a trabajar con números que tienen decimales, se declara que ese valor de la compra es un número real. Porque vuelvo y repito, cada vez que ustedes van a comprar algo, no solamente se trabaja con enteros, sino que la gran mayoría viene con decimales. Ahora bien, ¿qué otro dato yo necesito para poder calcular el valor de la compra? Yo necesito saber de cuánto es el descuento. La tienda ya me dice que le están ofreciendo un descuento del 15% sobre lo que él compra. Así que yo necesito ese valor del descuento para poder calcular cuánto realmente es que yo tengo que pagar. Entonces, a este valor del descuento yo lo he denominado con la letra D minúscula. E igualmente es un número real. Recuerden que cuando yo voy a sacar el descuento, a pesar de que me lo dan a mí en porcentaje, yo tengo que transformar ese descuento en decimales. Es decir 15% es lo mismo que decir 0.15. Así que por eso declaramos la variable descuento de tipo real. Esos son nuestros dos únicos datos de entrada. ¿Qué procesos matemáticos tenemos que realizar? Vámonos entonces al segundo bloque, que dice datos de proceso, a calcular el descuento.
Para calcular el descuento de un artículo, nosotros lo vamos a dividir en dos partes para que se vea más ordenado. Ya después ustedes con la práctica lo podrán hacer en un solo renglón, pero como estamos iniciando y necesito que esta parte quede sumamente clara, porque no solamente lo van a utilizar ahora en informática básica, sino en todos los cursos de programación que vayan a dar a lo largo de su carrera, necesitan tener bien claro cómo son los procesos para obtener un resultado dentro de un programa computacional. Bien, vamos a calcular primero el descuento. El descuento yo lo voy a guardar en una variable que le he llamado pago. ¿Cómo calculo yo un descuento? Simplemente multiplico el descuento, pero no en porcentajes, sino en decimales. Es decir, en vez de poner 15%, coloco 0.15 y eso lo voy a multiplicar por el valor de la compra que yo le llamé con la letra C. Luego, este resultado, esta operación matemática que tengo del lado derecho, descuento por compra, lo voy a almacenar en la variable pago. Bien, ya con eso yo he calculado cuánto es el descuento. Pero bien, ¿qué me pregunta mi problema? El programa me pregunta cuánto debo pagar. ¿Y cómo yo calculo cuánto debo pagar? Pues simplemente al valor de la compra que yo realicé, le quito o le resto el descuento y así yo puedo obtener finalmente cuánto tengo que pagar. Y de ahí la segunda formulita que tienen en la parte de proceso que dice pago total es igual a compra menos pago. Vamos entonces ahora a la tercera parte, que son los datos de salida. ¿Qué es lo que me pide el problema que imprima? ¿Cuántos debo pagar? Entonces eso es lo que yo coloco como salida. La salida debe ser el pago de la compra incluyendo el descuento. Veamos entonces el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Bien, vamos con el pseudocódigo. En el pseudocódigo tenemos, recuerden que el pseudocódigo, según la teoría que ustedes tienen, inicia con la palabra algoritmo y termina con la palabra fin de algoritmo. Yo lo estoy colocando aquí en mayúscula para resaltarlo. Estamos trabajando con la parte del pseudocódigo. En la parte del pseudocódigo, antes de colocar cualquier tipo de información, deben colocar las variables con las cuales ustedes van a trabajar, que fue la que mostramos en el cuadro anterior. Hemos denominado C para el valor de la compra, D para el valor del descuento, pago, que es para calcular el descuento, y PAC total es para decir finalmente cuánto tenemos que pagar quitándole el descuento. Todos esos datos que están allí van a ser de tipo reales porque estamos trabajando con decimales. Bien, luego que he declarado todas las variables que yo voy a utilizar en un momento dado, observen que estoy terminando las líneas de código en punto y coma. Eso lo vamos a hacer para que ustedes se vayan acostumbrando, porque cuando comencemos a trabajar con el lenguaje de C++, todas las líneas de código, la gran mayoría, termina con punto y coma. Así que para ir adquiriendo ese patrón, vamos a comenzar desde el pseudocódigo. Bien, vamos entonces ahora a escribir un mensaje que lo voy a colocar entre comillas que me dice indique el valor de la compra. Cuando yo le coloco esto al usuario, el usuario tiene que saber que tiene que colocar cuánto es el valor de la compra. Y recuerden que habíamos señalado que el valor de la compra lo voy a poner en la letra C minúscula. Por eso que coloco la palabra leer. La palabra leer lo que hace es almacenar en la variable que ustedes colocan allí el valor que introducen por el teclado. Bien, mi descuento del programa me lo da fijo, que es el 15%. Vuelvo y repito, no trabajamos con porcentajes, sino que transformamos eso a decimales. Para aquellos que no se acuerden cómo transformar porcentajes a decimales, simplemente el número que les dan en porcentaje, divídalo entre 100 y eso les da el número en decimal. En nuestro caso, yo voy a almacenar 0.15 en el valor de la variable D. El siguiente paso, como ya lo vimos en el cuadro anterior, vamos a hacer los procesos, que es calcular el pago. ¿Cómo calculábamos el pago? Era el valor del descuento que está almacenado en la variable D por el valor de la compra que está almacenado en la variable C. Luego que calculábamos el descuento, procedíamos entonces a ver finalmente cuánto teníamos que pagar
con la cual hemos creado la variable PAC total, y el total que yo tengo que pagar lo encuentro a través del valor de la compra menos el valor del descuento, que le llamamos a esa variable pago. Finalmente, ya para escribir nuestro resultado, yo pongo la palabra escribir y entre comillas, todo lo que yo coloque entre comillas me va a salir impreso en la pantalla. Yo pongo el monto a pagarés, cierro comillas, coloco una coma y pongo la variable que yo quiero imprimir. Como ya eso es lo que quiere hacer mi programa, este es un programa de tipo secuencial, entonces colocamos fin de algoritmo. Veamos su respectivo diagrama de flujo. Aquí hay una línea que no me salió porque estaba un poquito grande, así que, pero vamos a hacer el enlace con lo que tengo aquí. Tienen el símbolo de inicio, símbolo final. Como yo a mi algoritmo le llamé descuento, en el símbolo de inicio me sale la palabra descuento. Vamos primero a definir las variables. Recuerden que es lo primero que nosotros vamos a realizar. Y para definir todas las variables se los va a colocar en este tipo de recuadro que es un rectángulo. Luego procedemos a escribir. Recuerden que para el símbolo de escribir es un paralelogramo y para el símbolo de lectura también es un paralelogramo. Entonces aquí primero colocamos indica el valor de la compra y luego almacenamos lo que introduzca el usuario en la letra C. Para los procesos tengo 3 procesos matemáticos aquí de asignación. Colocamos aquí, observen, un rectángulo. En el primer proceso almaceno 0.15 en la variable D, luego realizo la operación que va a pago y luego entonces calculo el pago total. Una vez que realizo mis 3 procesos matemáticos, entonces procedo a escribir el monto a pagar utilizando la simbología de escritura, y como ya eso es todo lo que tengo que hacer, cierro mi diagrama de flujo. Tienen que tener a mano, muchachos, el cuadro que les envié sobre la simbología que se utiliza en los diagramas de flujo para poder que ustedes puedan ir haciendo sus respectivos diagramas de flujo. Bien, eso es con respecto al primer problema. La idea es que ustedes puedan realizar esto mismo que yo acabo de hacerlo con los problemas que ya intentaron hacer la semana pasada. Por ejemplo, en el segundo problema me piden elaborar un programa que convierta una medida dada en pies a pulgada. El programa debe imprimir las dos medidas, tanto la medida en pies como la medida en pulgadas, y debemos tomar en cuenta que por cada pies, es decir, por un pies, eso equivale a 12 pulgadas. ¿Qué es lo que tienen que hacerme ustedes? Bien, lo mismo que hice para el problema número 1. Definan cuáles son las variables que ustedes necesitan para poder iniciar su programa. Lo ponen en el renglón que dice datos de entrada. Luego, en la parte de procesos, ustedes me van a colocar allí cuáles son las operaciones matemáticas que tienen que hacer para poder transformar pies a pulgada. Y en datos de salida, pues, ¿qué es lo que ustedes van a imprimir en pantalla? Eso me lo van a hacer para todos los problemas que ustedes realizaron la semana pasada. Necesito, muchachos, que por favor realicen sus tareas, porque esto que estamos dando aquí es la base de la programación. Si ustedes no dominan esta parte, muchachos, no van a poder trabajar con los cursos posteriores de programación. Por eso es que estoy haciendo bastante énfasis en esto, igual a la profesora de los grupos de los jueves. Entonces, manos a la obra a trabajar con esto, y cualquier duda o cualquier inquietud, por favor, me escriben al chat del aula.